Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos a todos y todas. Hoy quiero presentarles la sorpresa de la cual estuve hablándoles cuando estábamos trabajando el elefante. Les hice esta cubierta de elefante. Como pueden ver, lo hice en esta forma. En la cámara no se ve mucho. Acá está todo brillo. Esta lana, compré una lana con todo brillo. A los costados está largo, le cubre casi toda el cuerpo. Lo hice estos detalles para las piernas. Como pueden ver, sube hasta acá y la cabecita tiene así estos detalles. Vean, estos son cuentas, tal vez no se ve en la cámara, son cuentitas que tienen mucho brillo. Acá este detalle a los costados. Espero les guste. Pueden trabajar con el color que prefieran, con el color que también le haga al elefante con el que trabajaron. Vi que hay en todo color. Ya me mostraron varias que trabajaron el elefante, entonces pueden hacerle este manto, esta cubierta, como se llame, también que creo que se llama traje de gala, porque está todo con brillo. Pueden hacerle con los materiales que prefieran. Acá yo les puse unas cuentitas en color lila, también en color estaño más o menos, porque el color es violeta o lila en el centro. Acá también tiene detallitos, o si prefieren pueden bordarlo en cada una de estas partes. Y la idea es que tenga este detalle el elefante. Yo les haré la idea del cuerpo y comenten qué se llama en los países que hay los elefantes y llevan estos detalles. Por favor, comenten. Quiero saber el nombre exacto que se llama. También los detalles que quieran colocarlo. Entonces, vamos a trabajar con otros colores. Son pequeñas cantidades que vamos a utilizar, por lo tanto, tenemos que nos sobra de otros proyectos, entonces lo tomamos. Como les dije, consigan hilos que tengan brillo para que resalte en este detalle. Yo compré este dorado para otro color, pero preferí hacer con este hilo porque tiene varios colores que están brillando alrededor. Entonces se ve bonito el detalle. Bueno, empezamos a trabajar. Vean, vamos a trabajarlo de esta forma. La idea ya les estoy dando. Entonces también muéstrenme cómo les está quedando cuando lo realicen el trabajo. Bueno, empezamos. Los materiales, ya les dije, vamos a trabajar con los hilos que tengamos en mano, con los hilos que queramos combinar. Yo voy a tomar estos dos colores y este hilo que tiene mucho brillo, de todo color. También tengo varias cuentitas que los voy a utilizar en las partes de la cabecita, más que todo de la cabecita,
y también estas pequeñas para bordar estos detallitos. Como les dije, también podemos bordar con hilos de color y los detallitos que queramos colocar. La idea es que lo tengan este patrón para hacer al elefante.